Hay canciones que no se escriben para vender discos, sino para exorcizar demonios y desintoxicarse. Letras que nacen en un momento de soledad, sin pensar en que algún día las van a escuchar y cantar miles de personas. Y sin embargo terminan cruzando fronteras y generaciones. Esta es la historia de una de esas canciones, escrita por un hombre que, en el momento más bajo de su vida, solo encontraba consuelo caminando y hablando solo, consigo mismo y con su ciudad. Hoy en Crónicas del Cuervo nos vamos al centro de Los Ángeles, pero no al de los reflectores. Bajamos a los lugares oscuros, calles, callejones o puentes olvidados. Esta es la historia de Anthony Kiedis, de los Red Hot Chili Peppers, y de cómo el escribir una confidencia cambió para siempre la historia de la banda. Hoy, la historia detrás de Under the Bridge. A fines de los 80 y principios de los 90, la escena musical mundial estaba en plena transformación. En la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles era un hervidero de géneros que convivían en tensión. El glam todavía llenaba estadios con bandas maquilladas y de riffs pegadizos, mientras que desde Seattle comenzaba a emerger el grunge con Nirvana y Pearl Jam como estandartes de una generación desencantada y angustiada. En paralelo, el hip hop ganaba terreno y las tensiones sociales en la ciudad eran cada vez más notorias, especialmente en los barrios marginales, donde las pandillas y la violencia policial marcaban el pulso diario. La ciudad estaba a punto de explotar. En 1992 llegarían los disturbios tras el caso Rodney King, pero incluso antes ya era un lugar atravesado por la desigualdad racial y la desconfianza hacia las instituciones. Nada nuevo. Esa atmósfera pesaba sobre cualquier artista del lugar. Las calles eran escenario de contrastes, lujo en Beverly Hills y desesperación en South Central. En esa época los Chili Peppers ya eran un grupo particular, una banda que mezclaba funk, punk y rock con una energía enorme y casi caótica. Su imagen era la de los jóvenes salvajes, conocidos por presentarse en vivo con apenas una media cubriendo sus partes íntimas. Una mezcla de desenfado y provocación que los había hecho tanto populares como cuestionados. Sin embargo, detrás de esa fachada festiva había una historia de pérdidas y adicciones que iba a marcar de manera definitiva su música. Y Under the Bridge iba a ser la síntesis de todo eso. Los Red Hot Chili Peppers se formaron en 1983 en la ya mencionada Los Ángeles, con Anthony Kiedis como cantante, Flea en el bajo, Hillel Slovak en la guitarra y Jack Irons en la batería. Desde el inicio, la química entre Kiedis y Flea fue la columna vertebral de la banda. Amigos inseparables desde la adolescencia, compartían no solo la pasión por la música, sino también un camino marcado por las drogas. La historia del grupo cambió drásticamente en 1988, cuando Slovak, uno de los fundadores y amigo íntimo de Kiedis, murió de una sobredosis de heroína. Esa pérdida golpeó durísimo a la banda y llevó a Jack Irons a abandonar el grupo, incapaz de continuar sin su amigo. Fue un quiebre que dejó a Kiedis en un estado de culpa y dudas. Él también consumía. Él también había estado al borde, y la muerte de Slovak le mostró de frente a dónde lo estaba llevando esa espiral. Para entonces, la relación de Kiedis con las drogas ya era muy fuerte. Había empezado en la adolescencia, bajo la influencia de su propio padre, Blackie Dammett, un personaje ligado al mundo del cine, pero también a las fiestas interminables y al consumo. Anthony quedó marcado desde chico, y su vida se convirtió en una sucesión de excesos que lo dejaron aislado incluso estando en la banda. Cuando en 1989 John Frusciante entra a la guitarra y Chad Smith a la batería, el grupo encontró una nueva energía que los impulsó a crecer musicalmente. Pero Kiedis seguía arrastrando sus fantasmas. Y si bien intentaba mantenerse sobrio, la soledad y la sensación de no pertenecer lo perseguían. Esa sensación se transformó en palabras en un momento inesperado. Una tarde, Kiedis tomó un cuaderno y escribió un texto confesional sobre lo que sentía caminando por Los Ángeles, bajo un puente que solía frecuentar en sus peores épocas. Ese texto terminaría siendo Under the Bridge. Under the Bridge nació casi como un accidente. Kiedis no la escribió pensando en los Chili Peppers. Era más bien una especie de poema íntimo, demasiado personal, donde hablaba de su desconexión con la banda, con sus amigos, con la vida misma. Contaba cómo era caminar solo por las calles de Los Ángeles, recordando la época en que consumía bajo un puente, sintiendo que la ciudad era la única que lo entendía y lo escuchaba. Cuando el productor Rick Rubin revisaba las letras de Anthony durante las sesiones de grabación del disco Blood Sugar Sex Magic, encontró ese texto y le insistió que lo compartiera con la banda. Anthony dudaba. No era funky, no era bailable, no era lo que los Chili Peppers solían tocar. Era melancólica, confesional, frágil. Pero Rubin insistió y Frusciante le puso música.
Lo que salió de esa reunión fue mágico, una melodía suave, hipnótica, que acompañaba a la perfección el tono confesional de la letra. El tema se grabó, y al principio ni siquiera pensaban lanzarlo como single. La discográfica empujaba más los temas funky como Give It Away, pero cuando Under the Bridge salió, el público la amó de inmediato. Era distinta a todo lo que habían hecho, y yo creo que por eso se volvió tan fuerte. La canción habla de alienación, de sentirse solo incluso estando con gente, de la necesidad de pertenencia y de cómo el dolor de la adicción te puede dejar marcado de por vida. Kiedis canta con una vulnerabilidad que contrastaba con la energía desbordante que solía mostrar arriba del escenario. Y esa honestidad cruda fue lo que la convirtió en un clásico inmediato. El lanzamiento de Under the Bridge en 1992 transformó por completo la carrera de los Chili Peppers. El tema se convirtió en un hit mundial, alcanzando el número 2 en el top 100 de Billboard y dándole al grupo una exposición que nunca antes había tenido. De ser vistos como una banda fiestera y un poco marginal, pasaron a ser reconocidos como artistas capaces de escribir una de las canciones más profundas y emotivas de su generación. El video, dirigido por el reconocido director Gus Van Sant, muestra a Kiedis caminando por distintos escenarios urbanos de Los Ángeles, reforzando la sensación de soledad y desconexión. Esa imagen se volvió icónica y consolidó la asociación entre la canción y la ciudad. Para los fans, Under the Bridge se convirtió en algo más que una canción. Es un momento de conexión íntima con la propia banda. Con el tiempo, el tema fue reinterpretado de muchas maneras. Algunos lo leían como una confesión de amor a Los Ángeles, otros como un testimonio contra la adicción, y para muchos era simplemente una canción que expresaba lo que significa sentirse solo. Lo cierto es que la vulnerabilidad de Kiedis abrió una puerta distinta en el rock de los 90. Mostraba que la honestidad brutal también podía ser poderosa. Incluso hoy, más de 30 años después, Under the Bridge sigue siendo el tema que mejor representa a la banda en su costado más humano. Puede que tengan decenas de hits, pero ninguno tan íntimo y universal al mismo tiempo. La historia de Under the Bridge nos recuerda que muchas veces los grandes himnos nacen de los lugares más oscuros. Anthony Kiedis no buscaba un hit ni reconocimiento. Buscaba exorcizar su soledad y su angustia, poner en palabras un dolor que lo carcomía. Y sin proponérselo terminó creando una canción con la que millones de personas en todo el mundo se sintieron identificadas. En el fondo, todos alguna vez nos sentimos debajo del puente, aislados, desconectados, con la sensación de no encajar en ningún lado. Kiedis lo convirtió en arte, y ese arte trascendió sus circunstancias personales. La paradoja es que al abrirse en su momento más vulnerable, encontró la conexión que tanto buscaba. Under the Bridge no solo le dio una nueva vida a los Chili Peppers, también le dio a Kiedis una razón más para mantenerse en pie. Y a nosotros, una de esas canciones que trascienden géneros, generaciones y geografías. Y si bien los Peppers han escrito otras canciones del estilo de Under the Bridge, considero que nunca lograron un tema emocionalmente tan fuerte. Una vez que conocemos la historia, la escuchamos de otra manera. Con una canción que inicia tímida, inhibida, casi sin querer contar la historia, que va creciendo en su desarrollo y finaliza acompañada de coro, dándole un tono más épico al tema, los Peppers lograron construir una canción que es obligatoria en cualquier playlist rockera de los 90. Esto fue Crónicas del Cuervo. Si te gustó este episodio, seguinos por donde estés escuchando, compartilo y date una vuelta por nuestros otros vuelos. Dejanos tu reseña, sumate a las redes y contanos qué historia querés que investiguemos la próxima. Nos encontramos en el próximo vuelo y gracias por escuchar.